Tal? Bienvenidos nuevamente a su canal Aprenden 5. El día de hoy hablaremos sobre Mesoamérica y sus características. Veamos la siguiente información. Empecemos por ubicar geográficamente el área de Mesoamérica. Los historiadores, para estudiar la época prehispánica, es decir, la época antes de la llegada de los españoles, han dividido las áreas culturales en tres tipos diferentes: Oasis América, Aridoamérica y Mesoamérica, siendo esta última el área cultural más importante de las tres. En ellas se desarrollaron grandes culturas, civilizaciones, tradiciones y costumbres. A continuación, algunas de sus principales características. Empecemos por definir qué es Mesoamérica. Podemos decir que esta zona o región está ubicada en el continente americano, que comprende los actuales países de Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, Belice y principalmente el centro y sur de México. Su nombre proviene de una palabra de origen griego que significa mesos, que traducido al español significa medio o intermedio, y alude a las tierras centrales de América. Esta región es considerada una de las 6 cunas de la civilización temprana del mundo, habitada por diversos pueblos en distintas épocas. Durante miles de años, en Mesoamérica, hubo poblaciones con diferentes características. Algunas de ellas fueron los olmecas, los zapotecas, los mayas, los toltecas y los aztecas. Estas civilizaciones se caracterizaron por tener un gran desarrollo cultural en el estilo arquitectónico. También domesticaron varios cultivos como el maíz, el frijol, entre otros, y también por tener grandes y complejos sistemas de gobierno y de religión. Las principales características de Mesoamérica son las siguientes. En Mesoamérica se reconocen 3 grandes periodos. El periodo preclásico, que inició aproximadamente en el año 1500 a.C. y abarca hasta el año 300 después de Cristo. En este periodo surgen grupos indígenas como los olmecas, también llamado la cultura madre. En el periodo clásico abarca del año 300 después de Cristo hasta el año 950 después de Cristo. En este periodo surgen grupos indígenas como los mayas. Y en el periodo posclásico, el último periodo, se extiende desde el año 950 hasta el año 1521 después de Cristo. Es decir, cuando inicia la conquista por parte de los españoles. Durante este periodo surgieron grandes grupos indígenas como el Imperio Azteca. Además, otra de las características es que domesticaron plantas como el maíz, el frijol y la calabaza. Dentro de Mesoamérica había grandes recolectores y cazadores. También practicaban actividades como el arte y el comercio, y las guerras eran constantes entre los grupos indígenas. Las principales civilizaciones o grupos indígenas que se desarrollaron en Mesoamérica fueron los olmecas, los mayas, los zapotecas, los aztecas, los mixtecos, los toltecas y los teotihuacanos. Otra de las características de Mesoamérica era la religión. De ella podemos decir que eran politeístas, es decir, creían en múltiples dioses. Además, el sacrificio humano era algo común entre ellos para satisfacer a sus dioses. Y además, muchos grupos indígenas tenían animales como dioses, por ejemplo, la serpiente emplumada. Algunos de los aportes de Mesoamérica que en la actualidad seguimos gozando son los sistemas de escritura, los calendarios, los cuales eran sumamente exactos, las grandes arquitecturas y pirámides que hoy podemos disfrutar en varias zonas del centro y sur de México. Espero te haya gustado este video. Nos vemos en el siguiente.
Stop, 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 stop.